Bien, buenos días a todos. Vamos a continuar con la etapa técnica de este concurso número 251, destinado a cubrir un cargo de fiscal jefe para la tercera circunscripción judicial con asiento de funciones en la localidad de Zapala. Bienvenido, doctor Marcelo Jofré, nuevamente. Buen día, gracias. ¿Qué tal? Bueno, vamos a presentar otra vez al jurado de este concurso, al doctor Martín Montenovo y al doctor Fernando Fuentes. Por supuesto, les volvemos a reiterar el agradecimiento por su participación y los acompaña ahí de manera presencial en el piso el consejero Eduardo Sepúlveda. Bueno, doctor Jofré, como usted sabe, tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido, ¿sí? Perfecto, Ahí tiene un reloj en pantalla para poder ir ordenando su exposición y cuando termine el jurado le va a hacer las consultas que considere pertinentes. perfecto. Está bien, bueno, adelante y suerte, doctor. Bueno, buen día a los dos. Me presento Buen nuevamente, día. Marcelo Jofre, fiscal Es con de J, ¿no? con J. Jofre Marcelo, sí señor, con J. En la facultad le decían Jofre, pero bueno, con J. El tema que preparé es un tema que entiendo que va a la función la cual estoy concursando, que es el tema de política criminal, ¿sí? Asociado con la reforma del Código Procesal Penal y asociado con la ley orgánica nuestra del Ministerio Público Fiscal, que es la 2893. En este Te punto, vamos a, más allá del reloj, un minuto antes te vamos a avisar. perfecto, perfecto, ahí estoy. En este sentido, voy a partir definiendo lo que es un concepto de política criminal, si tanto a nivel nacional es legislador, si parte de bienes jurídicos tutelados por ordenamiento jurídico y el legislador nacional decide protegerlos, ¿sí? Y mediante eh, ¿qué cosa? ¿Mediante qué decisión decide protegerlos? Determinando qué conductas son aquellas que van a considerarse hechos punibles. Entonces, a partir de ahí, el Código Penal, a través de leyes especiales, decide, como una política criminal, el legislador nacional determinar los hechos a investigarse y qué conductas van a investigarse y qué conductas van a ser penadas. Esto dentro de una estructura de la política del Estado, siempre recordando que la política criminal es una política criminal que está siempre activa. ¿Por qué? Porque es siempre activa la realidad a la cual está dirigida en la política de persecución penal. A nivel provincial, en 14 tuvimos la ley 2784, la 2184, 14 de enero de 2014. El legislador provincial decide, bueno, hay que cambiar esta política criminal que estamos llevando actualmente en la provincia, ¿sí? Entonces, después de un trabajo de varios años, se decide pasar de un sistema netamente inquisitivo, ¿sí? A pasar a un sistema netamente acusatorio. Acá, en este nuevo sistema, lo que se deja establecido o se deja fijado son las ambas funciones, ¿sí? Por un lado, la función del juez, por un lado, la función del Ministerio Público Fiscal. En este sentido, teníamos un código netamente inquisitivo, donde el juez era una persona que investigaba, era la persona que acusaba, ¿sí? Tenía los roles mezclados. ¿Esto qué generaba? Generaba desigualdades en el debido proceso legal, en el derecho de defensa, ¿sí? Y en este punto, ya hay un fallo del año 2005 que serena, que la Corte Suprema de Justicia ya deja establecido un principio, dice, mire, miren, constitucionalista, miren, legisladores de la provincia de Neuquén, la garantía del juez imparcial, dice, es un basamento en la cual se tiene que apoyar el sistema acusatorio. ¿Sí? Y dice, el sistema acusatorio que tiene una rama asociado con el sistema de acusación y con el sistema del debido proceso legal y la defensa en juicio. Ya estamos hablando del año 2005, ¿sí? Pasamos al año 2014. En este sentido, el legislador dice, bueno, vamos a acomodar esta política, hay nuevos formas de investigar, tenemos que aplicar principios convencionales, ¿sí? Ya empezamos nosotros los abogados, los fiscales, y empezamos a ver que tenemos que aplicar en cada investigación que tenemos, principios constitucionales de los tratados internacionales, las convenciones, empezar a pensar en la víctima, empezar a pensar qué tipo de investigaciones queremos como fiscal jefe para poder trabajar en equipo. Y esto el legislador
dice, bueno, vamos a empezar con nuestro código diciendo, bueno, cuáles son las funciones y las competencias del juez de garantía, cuál es la función del juez, perdón, la función del fiscal. Entonces lo escribe. Entonces dice, empieza dándole una función en el artículo 6 de nuestro Código Procesal Penal, donde establece que le dice, mire juez, usted las facultades que tiene son netamente actos jurisdiccionales, ¿sí? Tienen que velar por el resguardo de los derechos y las garantías, no pueden investigar, que esto es fundamental, habría que escribirlo, no pueden investigar, y les dice, ustedes como jueces únicamente pueden tomar medidas probatorias o de coerción siempre a pedido de parte. Lo coloca en una posición de controlar y resguardar el derecho y la garantía de todas las personas que llegan acusadas. Función. Y como competencia les dice en el artículo 36, le dice, mire, la competencia de ustedes son competencia de control de la investigación y de los actos jurisdiccionales que ocurran en la etapa intermedia, es decir, una vez que el fiscal formula cargo, le dice, jueces, ustedes a partir de ahí tienen ya el ingreso, ya pueden ingresar a controlar la investigación y en el procedimiento también abreviado, es decir, lo que nosotros acá, doctor, lo llamamos, cuando pedimos audiencia, la audiencia del 36.1, cuando pedimos un control de investigación, usamos este articulado diciéndole al juez, usted le vamos a permitir que usted ingrese por código. En este sentido, también dice, bueno, fiscal, ahora le toca a usted, fiscal. Usted, fiscal, tiene el control de la investigación, y esto lo establece en el artículo 69 de nuestro Código Procesal Penal. ¿Sí? Usted tiene la facultad de investigación, usted tiene la facultad de acusar, usted tiene la facultad de probar, usted tiene la carga probatoria para poder llevar una persona a juicio. ¿Sí? Esto está sumado con la ley 2893, la ley orgánica la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que establece los principios. Dice, mire, el Ministerio Público Fiscal, usted fiscal jefe, usted tendrá que dar cumplimiento a esto, cumplimiento a lo que establece, es decir, primero la paz, tender a la paz social, a la solución del conflicto primario surgido como conflicto del hecho, es decir, y acá hay un punto donde nos establece que el juicio es el último recurso que tenemos los fiscales, y como fiscal jefe tendríamos que analizar con el equipo de trabajo, que conforme el 17. Dice, artículo 17 lo establece y lo escribe el legislador diciendo que los jueces, ahí se colocan los jueces y los fiscales procurarán la solución del conflicto surgido como consecuencia del hecho, ¿sí? Se tenderá a la paz, a la armonía entre las partes y a la paz social. Y establece que la pena es el último recurso, ¿sí? Bien, asociado por el 123 del Código Procesal Penal, donde establece, dice, Fiscalía, usted una vez que inició la investigación penal preparatoria, una vez que formuló cargo, en este plazo usted tiene que decidir si decide si va a juicio, o aplica un criterio de oportunidad. Son en los 4 meses que nosotros tenemos para poder cumplir, que se llama la investigación penal preparatoria, que es el famoso 158 que está tan en discusión, ¿sí? Con su tema de los plazos. Acá hay algo que este código lo debo destacar, que es la incorporación de la víctima. En el sistema inquisitivo la víctima no estaba. Si la víctima no contrataba a un querellante, si la víctima no tenía dinero o no podía incorporar a un querellante, quedaba fuera. Los fiscales, tanto los fiscales de Cámara como el grupo de fiscales en ese momento, o hoy los fiscales, no teníamos a la víctima incorporada, ¿sí? Hoy dice el legislador, bueno, mire, fiscales, ustedes tienen que incorporar a la víctima. Ante cada decisión que tomen, la víctima juega un papel fundamental en su investigación. Les quiero comentar acá que esto no fue fácil, es decir, los jueces no es que lo incorporaron a esto y dijeron, bueno, lo tenemos adoptado. El código define a la víctima y define sus derechos. ¿Sí? Y en el artículo 60 define a la víctima como la víctima del ofendido, ¿sí? Su cónyuge, su esposo, sus hijos. Y en el artículo 61 hace una descripción de cada uno de los derechos que tiene la víctima, sumado a la tutela judicial efectiva del artículo 13, ¿no? Que eso nosotros los fiscales lo tenemos que tener en cuenta y en cada investigación que tenemos, lo tenemos que aplicar. Yo quiero, en este punto, hay un articulado, el inciso 7 del artículo 61, que habla que ante cada decisión que se tome, debe ser escuchada la víctima. Así, en lo escrito, suena muy, muy simple, ¿no? Esto me llevó, en el año 2015, hay un acuerdo 4 del Tribunal Superior de Justicia, que es llamado causa Yaituquero. En este caso, que fui el fiscal que impugné,
Esto es una causa que viene del sistema anterior, ¿sí? Se formuló cargo, es un abuso sexual agravado, doblemente agravado, horrible el hecho, donde una víctima es una mujer adolescente, ¿sí? Se formula cargo, y en este punto, en esto hay que destacarlo, cuando todavía no teníamos claros la interpretación del 158, si hablábamos de meses, si hablábamos de días, se pide la audiencia de apertura a juicio vencidos los 4 meses. Se presenta el defensor, esto que decía el doctor del 36.1, la defensa oficial, dice, bueno, mire, yo voy a plantear un 36.1, se plantea ante la jueza de garantía y la defensa le dice, mire, ¿sabe que se extendió los plazos? El fiscal perdió la acción, el fiscal ya no puede continuar con esta acción, pido el sobreseimiento. ¿Sí? En este punto la jueza de garantía le da la razón, sí, le da la razón. En ese momento todavía no, la víctima, como ya tenía 16 años, ya no iba a declarar en cámara querella, sino que venía a prestar declaración en juicio. Impugnamos, ¿sí? Como fiscalía, impugnamos. Lo charlo con la fiscal jefe en ese momento. La fiscal jefe dice, bueno, vamos a acompañar este criterio, vamos a ir adelante con este criterio, porque ¿qué es lo que yo le planteaba? Le decía, mire, faltó algo fundamental, escuchar a la víctima. ¿Sí? Entonces, acá, en este caso, ya tú quedó lo que primó o lo que tuvo mayor incidencia fue, es decir, el formalismo. ¿Sí? El formalismo. Fíjense que yo le estoy hablando del año 2015, tampoco fue mucho. Impugnación, Tribunal de Impugnación dice, sí, mire, ¿sabe qué, fiscal? Usted dejó pasar los tiempos, acá hay que dar lugar a lo que dice el artículo 158, plazado los plazos, sobreseimiento. Bien, no conforme con eso, vuelvo a charlar con la fiscal jefe, lo charlamos con la fiscal, me dice la fiscal, bueno, tenemos que continuar con esto porque esto se está incumpliendo. De hecho, el tribunal me da la razón, cuando digo me da, no, nos da la razón conjuntamente con la fiscal jefe y nos dice, sí, faltó algo fundamental, escuchar a la víctima. ¿Sí? De hecho, le cuento el final, es decir, la causa volvió, se escuchó a la víctima, condenamos y hoy está cumpliendo pena. Es decir, para mí, en lo personal, como equipo de fiscalía, fue un logro importantísimo. Yo lo quería destacar porque hablamos de la víctima, pero no fue fácil incorporar a la víctima, como tampoco es fácil incorporar a la víctima en su tutela judicial efectiva, en la protección que necesita la víctima. Fíjese usted que en nuestro artículo 69, el tercer párrafo dice que deberá el fiscal deberá adoptar las medidas, necesarias o pedir la medida necesaria de protección a la víctima, ¿sí? Fíjese ustedes cómo el código ya la pone a la víctima en un nivel muy alto, ¿sí? Donde, reitero, como fiscal jefe tenemos que conocerlo y como fiscal del caso que actualmente lo tenemos. Esto sigue llevando discusiones. Todavía el tema de la víctima, hoy actualmente hay fallos, hay decisiones jurisdiccionales que dicen, bueno, si el fiscal pidió la medida, usted ya no me la puede pedir. Nosotros la pedimos, protegemos a la víctima, hay que protegerlo. Y acá, esto es fundamental, porque no solo esto lo dice nuestro Código Procesal, sino que lo establece también la ley orgánica, donde pone al fiscal general, les dice, el fiscal general deben cumplirse estos principios, respetar los derechos humanos, fundamental, respetar a la mujer, porque el tema ¿cuál es? Cuando tenemos una causa de mujer víctima, es donde nosotros, a través de pactos de convenciones, de tratados internacionales, tenemos que aplicar la protección a la víctima. A veces queda como que nos excedemos un poquito, pero la idea que da el código no, o lo que pide el código es decir, a la víctima hay que protegerlo. Más si es víctima mujer dentro de este ámbito de política de género que tiene el Ministerio Público Fiscal, que lo tiene escrito en la ley orgánica para poder llegar a la protección de la víctima. Estás en un minuto. Me quedo un minuto. Dentro de esta investigación que pone en cabeza el Ministerio Público Fiscal, la investigación también el código le establece los principios de soluciones alternativas al conflicto, lo cual, reitero, tenemos que llegar, este es un principio que tenemos que llegar los fiscales, a que la pena es el último recurso al que tenemos que llegar y tenemos que trabajar a través de lo que el código determina, principios de oportunidades en el artículo 106, ¿sí? Dentro de lo más importante, que dice siempre y cuando fiscal, mire, estos principios de oportunidad usted lo podrá ocupar siempre y cuando no sea un hecho notorio, no afecte la seguridad pública, siempre y cuando tenga una pena que no supere los 6 años de prisión, siempre y cuando se haya llegado a una conciliación, a una mediación, siempre que sea una pena natural. Esto también es importante, porque no solo le dice al fiscal, usted tiene una directiva que es la investigación, acusación y llegar a un juicio.
Pero usted tiene otra alternativa, reitero, usted tiene que tender a la paz social, a la armonía, como dice el artículo 17, entre todos los integrantes de la sociedad. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar y tener en cuenta estos principios que entiendo son rectores, son fundamentales en una investigación, son fundamentales conocerlo desde la Fiscalía en Jefe para poder bajarlo al equipo de fiscales del caso, en lo cual iremos a trabajar juntos. No sé, termino, tenía para seguir, pero usted dijo que me iba a avisarlo y no me avisó. No, te dije, te quedó un minuto. No, te dije. Bueno, arranco. Sí, arranco. sí. Nos spoileaste el final de la película del caso, porque ya nos dijiste cómo terminaba. Eso no se hace, digamos. Claro, Ya iba a te dejar, pero bueno, entendí que quería que Queríamos algún capítulo intermedio. lo vi muy atento con el caso, pero el caso lo podemos ir explicando. Ahí vamos. Es un caso interesante. Primero, vamos de atrás hacia adelante. ¿Cuál es tu concepto de hecho notorio para un criterio de oportunidad de una solución alternativa? Vos recién Sí, acabas de sí, decir sí. Que no proceden las soluciones alternativas, más allá de los principios del código, ¿no? De todo digamos, la fundamentación, el juicio, la pena son una última razón, un último recurso. Bueno, no proceden las soluciones alternativas cuando el hecho es notorio. No. ¿Cuál sería el significado de la frase? El significado de la frase es la siguiente: un hecho notorio y público, un hecho que vamos a los casos reales, porque a mí me gusta trabajar mucho con los casos reales con los cuales vivimos los fiscales, es decir, esto que dije, la política criminal está asociada a la realidad. Un hecho notorio, es decir, una amenaza simple entre dos vecinos no es un hecho notorio. Un hecho notorio público puede ser la amenaza de muerte a una mujer y en el caso que eso después se pueda determinar un hecho notorio que sea una persona conocida o no, o una persona de un barrio que publica, que va a los medios, ahí ya se hace notorio, donde ya los medios empiezan a intervenir, empiezan a decir, mire, la víctima mujer está pidiendo ayuda, es la cuarta vez que mi marido ingresa a la casa, no cumple, voy a la fiscalía, no hace nada, yo quiero una solución. Puede ser también entre dos hombres, pero un hecho notorio es que afecta a la sociedad en sí, donde la sociedad mira, porque acá la sociedad mira, y esto es importante, la sociedad mira y dice, fiscales, tienen este hecho, los hechos hoy con las redes sociales, con todo Internet que existe, está todo a la vista de todo y todo se escribe y todo se publica. Tal vez no se publica como tendría que publicarse, pero ahí ya cuando un hecho, ya la sociedad toma parte, a mi entender, ya es un notorio. Pero este concepto de notoriedad, digamos, se desvincula del abordaje jurídico del caso de un primer enfoque jurídico del caso. Sí. O sea, sí, es una cuestión de notoriedad, digamos, de publicidad. Por ejemplo, vamos a un ejemplo ridículo o no tanto. Viene Susana Jiménez a Neuquén y alguien le hurta la cartera. Más notorio que eso no conseguís. Pero no deja de ser un hurto. Pero no deja de ser un hurto. Ahí me juntaré con Susana Jiménez, le diré, la citaré a mi despacho, mire, Susana, dirá Susana Jiménez, pero ¿sabe qué, fiscal Jofre? Yo vine a Zapala y usted como fiscal jefe me tiene que dar respuesta porque esta cartera vale $7.000. Yo eso no me va a salir del concepto del principio de oportunidad que yo debo aplicar. Por eso, pero ahí tenés un concepto. Un hecho notorio. Bueno, pero ahí entonces, ¿cómo queda el principio de oportunidad? ¿Cómo lo aplico? Lo aplico. Determino por las cámaras que el señor tanto hacemos el allanamiento, la encontramos la cartera, puede suceder que la señora diga, mire, soy una fanática de Susana Jiménez, yo quería tenerlo como un recuerdo, pido disculpas y aplico un principio de oportunidad. Es más probable que la quiera vender, pero no. Está bien. Pero supongamos que acabamos rápido, que hicimos el allanamiento. Trae para lo que quiere. Exacto. Pero yo siempre en el caso, hicimos el allanamiento, fuimos rápido, miramos las cámaras. Pero por eso, volviendo, el concepto de notoriedad. Entonces, habría que reformular la afirmación. En la exposición. Sí. Digamos, así dicho a la pasada, con todas las exposiciones que quiere decir cosas, sí. Dice cosas, pero en el contexto parece que significan otra cosa, o tienen otro alcance. Esa notoriedad no impide la adopción de un criterio de oportunidad, teniendo en cuenta que el código tiene ese principio. Ese principio, sí, señor. Como que el juicio y la pena es el último recurso. Sí, señor. Entonces la notoriedad no importa tanto en última instancia. Totalmente de acuerdo.
Porque si no, caemos en... Claro, pero ahí está la capacidad de la política criminal, ahí está la capacidad del fiscal jefe y del grupo de fiscales. Porque cuando nosotros tomamos una denuncia, lo vemos, es decir, vemos lo que tenemos, el primer contacto que tenemos somos nosotros hoy con la denuncia digital o con la denuncia a papel. A partir de ahí tenemos un norte, ¿sí? Para aplicar este principio de oportunidad que, reitero, es muy bien explicado. Pasamos a la... No nos vamos a quedar sin saber el caso, ¿eh? Que nos cuente el derrotero, el desarrollo, introducción, nudo y desenlace. Sabemos, la introducción y el desenlace nos falta el nudo. Perfecto. Vamos con esto de la política criminal. Sí, señor. Ya despejamos la notoriedad. Sí. En definitiva, la notoriedad, Susana, pobre, tendrá que sentarse a... Como cualquier vecino, cualquier a aceptar una reparación. Respetar el principio de igualdad ante la ley. Digamos, la notoriedad parece que no incide. Vamos con este asunto de la política criminal. Sí. En los casos que permiten soluciones alternativas. Sí. ¿Sí? Porque esto pareciera que estuviera arreglado, ¿no? Sí. Bien. ¿Cuáles son las excepciones pasadas en política criminal? O sea, a ver si me explico. Las excepciones para no hacer aplicación. Vos mencionaste. Sí. Escala 6 años, sí. sin violencia, sin armas, sin esto, sin el otro. Lo que dicen más o menos todos los códigos, ¿no? Bueno, yo ahí le quiero, a ver si entendí su pregunta. Hubo algo... O sea, vos tenés normativamente arreglado que hay determinados casos, un universo de casos, que pueden ingresar en esta modalidad de solución alternativa. Y hay otro gran universo de casos que no. Bien. Dentro de los casos que pueden ingresar, vos mencionás la política criminal, como que puede haber una objeción basada en política criminal. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles serían? El ejemplo, a ver, me acuerdo, tal vez usted lo sabe porque tal vez lo estudió el Código Neuquén, pero me acuerdo que cuando se venía esta gran reforma se planteaba qué iba a pasar con las causas donde intervienen funcionarios públicos, ¿sí? Fue el primer tema. El primer tema que dijo, bueno, es más, yo me acuerdo en estas discusiones, en estas charlas, que se decía, ¿qué pasa con los 4 meses? ¿Va a alcanzar el fiscal a investigar en 4 meses una causa? En ese momento, Doc, me acuerdo que se estaba hablando de una causa del Banco Provincia Temú, una causa de notoriedad pública, ¿sí? Notoriedad pública, donde se hablaba de estafa en el Banco Provincia, un banco de todos los neuquinos, un banco que toda la sociedad neuquina está afectada en esa sociedad anónima. Ahí ya se empezó a discutir funcionario público. Si entraba, si podíamos aplicar. Bueno, ya en este sentido, la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal ya lo regula. No entrarían los casos de funcionario público, no entrarían los casos de hechos violentos, el homicidio, no entrarían los casos de muerte, no entrarían los casos de abusos sexuales, y si seguido de muerte. Ahí tenés pauta normativa. Exacto. Tenés el código, la ley orgánica, tenés para otro tipo de solución alternativa el Código Penal, el 76 bis. El 76 bis, la suspensión de juicio a prueba. La pregunta es, sacando la pauta legal, digamos, sacando normas impeditivas, vos mencionás la cuestión de política criminal. La política criminal es como pisar en cáscara de huevo, porque se invocan razones de política criminal que es como mágica la política criminal, ¿no? Nosotros nos oponemos a esto por política criminal. Bien, ¿qué sería la política criminal? ¿De qué estaríamos hablando porque decía política criminal? Entonces, dentro del universo de casos que sí podría ir ¿Qué estamos hablando de política criminal? Es decir, a ver, un ejemplo. Un ejemplo. Nos llega, yo voy a hablar de Zapala, ¿sí? Que lo que por ahí si tengo puedo hablar. Zapala tenemos un alto porcentaje de denuncias de vecinos, me tiró el dedo, me dijo te voy a matar, me puso la música, el vecino me tira agua, mire, fiscal, yo estoy podrido, estoy cansado, me tira agua, voy, mire, fiscal, ¿sabe qué? Le dije a la obra y me llevó los ladrillos, ¿y qué hago? Pero yo me gustaría mediar esto, yo lo único que quiero, me dice, que me devuelva los ladrillos, ¿sí? Pero también tenemos casos donde entra una víctima, cualquier edad, pero Zapala tiene un alto grado de delitos de abusos sexuales, Zapala tiene un alto número de delitos de abusos sexuales, la circunscripción en general, que un poco siguiéndote a vos, un poco también lo estás teniendo en Chosmalal, es decir, yo ahí ya no es como política criminal, es decir, perdón, yo acá tomo a la víctima, escuchar a la víctima, no por eso estos casos quedan de lado. De hecho, esto también lo vio el Ministerio Público Fiscal al crear en Zapala la Fiscalía de Admisión del Caso.
¿sí? Para este punto, es decir, ¿qué tiene que llegar? Llegar los homicidios, tienen que llegar los delitos graves donde hay muerte de una persona, los robos agravados utilizados con armas, los robos agravados por uso de armas o con la muerte de una persona, las privaciones ilegítimas de libertad. Pero volviendo a la pregunta, ahí ya estarías por fuera del universo de casos que podrían ser materia de solución alternativa inicial. Sí. Todos esos últimos que mencionaste, o sea, abusos sexuales, van a terminar con una investigación penal. Claro, víctimas menores. Están afuera. Están afuera. Vamos a los que, de acuerdo a la ley, estarían adentro. ¿Qué excepciones, qué ejemplos, si querés, qué hipótesis de excepción basado en política criminal vos podés mencionar como para decir, estos casos, según el código, podrían ir a una vía alternativa de solución a la organización de un juicio, pero por razones de política criminal, y vos ubicarás esas razones donde consideres, de donde estén, digamos, por razones de política criminal, yo en esta clase de casos no propiciaría ninguna solución alternativa, no utilizaría ningún criterio de oportunidad, porque hay razones de política criminal que me obligarían como fiscal jefe a ejercer la acción penal. Exacto. Por ejemplo, estos casos que hemos tenido varios en Zapala son los casos de los hechos en la pena natural, ¿sí? Caso de pena natural. ¿Sí? Bien. Un caso de pena natural. ¿A qué le denominas pena natural? Le denomino pena natural por un ejemplo, el papá que va con sus hijos, que nos pasó un caso en Las Coloradas. La Colorada es una localidad que está entre Zapala y San Martín de los Andes, con la tan mala suerte este papá que lleva... no cuento el caso porque me gusta dar casos concretos, discúlpeme, pero deciden, paran en Las Coloradas, en una vieja estación de servicio, y le dice el amigo le dice, mi hija quiere ir con vos, eran hermanos, ¿sí? Hermanos, y trae a la nena la tiene que ir con mis primitas, sube al auto, en el vehículo, sube al vehículo y se van. Con tal mala suerte que no conocen la ruta y se llevan unos piños, un grupo de chivos que van cruzando la ruta. Chocan los chivos y la nenita, con tal mala suerte, sale despedida por el vidrio de atrás. Y fallece. ¿Sí? Bueno, a ver. Es un caso. Es un caso. A ver, el tío era el conductor. El tío era el conductor. Su hermano venía atrás. Y esto generó. En ese momento, Doc, no teníamos todavía lo que se llama el sistema no estaba todavía mediación, no teníamos el sistema de atención a la víctima del delito, no trabajábamos con el equipo de atención a la víctima. Yo me acuerdo que esto generó muchas discusiones, un papá dolorido, otro papá que quería continuar con esto, ¿no? Es decir, hasta que, bueno, y lo solucioné, le voy a decir en este punto que no suena autorreferencial, pero lo solucioné a través de gente de salud pública, fuimos charlando, fuimos trabajando, hasta que en una mesa, me acuerdo, en una mesa de la Fiscalía... ¿Con este código vigente? No, con el código anterior. Pero si este caso me pasara hoy, este es un caso que no tendría estaría dentro de los presupuestos que usted me está planteando. O sea, vos... termino con esto. O sea, sería una excepción a... O sea, tenés un inciso específico que te dice que creo que la es pena natural es, inciso de la consecuencia gravosa de una conducta a la cual no hay que sumar la pena estatal. La pena estatal, sí, perfecto. Eso, estamos hablando de eso. Sí, señor. Sí. Bien. Entonces, hoy en día, ¿vos lo solucionarías o no lo solucionarías? Como una solución alternativa al conflicto, no. Lo archivaría directamente por aplicación de la pena natural. Yo no sé si capaz que yo no entendí la pregunta, pero me parece que pero apuntaba justamente a ver, para nosotros la pena natural es un criterio de oportunidad. Es un criterio de oportunidad, si vos evaluás que en el caso se dan las condiciones para ese imputado de que ha sufrido como consecuencia del hecho un daño de tal entidad en su persona, en su psiquis, lo que sea, vos le aplicás un criterio de oportunidad. Entiendo que y ese criterio de oportunidad es el de la pena natural, lo tenemos específicamente regulado como criterio. Exacto, pero es decir, mi acción no voy en contra de lo que pregunta el doctor. La acción fiscal, yo en este caso la corro, me siento y hago un archivo diciendo, mire, aplico el 106 y aplico lo que se te
a la pregunta por ahí es, Sí. ¿eso es un análisis de un caso concreto con una determinada particularidad? Sí. ¿O es una postura de política criminal? No, es una política, es política ¿Y criminal. cómo la enunciarías esa política criminal? Es que está anunciada en el propio código, en el 106 está anunciada, en el inciso tercero. Ya está anunciada, ya lo pone. El código lo que te da es la posibilidad de aplicar De pena natural aplicarla, como criterio sí, de oportunidad. de criterio Pero de no te oportunidad. dicen qué caso. No me dicen qué caso, no, Bien, está bien. vos nombrás un caso. Sí. Vos decís un caso, si no entendí mal, el hermano Sí, se sí. lleva a su sobrina y en un hecho culposo la mata. ¿Cómo enunciarías eso como política criminal del mismo? Vos mañana, fiscal jefe, te preguntan específicamente, algún juez te podría preguntar, vos vas a ir a plantear, en este caso no, porque vos estás planteando un criterio de oportunidad de pena natural. Me parece que la pregunta del toque apuntaba Al razonamiento inverso. claro, a casos que no son de pena natural tampoco. Es decir, bueno, O ponerle que son- sean de pena natural. o de pena natural, pero anunciados como política criminal. Es decir, bueno, el Ministerio Público Fiscal, Vamos a ponerle chimichurri. en Zapala, Bueno, sí, vamos a ponerle no sé si yo entendí la un pregunta. poco de Rodrigo. chimichurri al asado. Sí, sí. Tenés este caso. Sí. Suponete que el tío de la nena iba a una velocidad excesiva, Sí, sin conocer la zona. Ebrio. sí, ebrio, sí. Ah, no, me fui mucho. quería llegar Me fui al tanto, documental, pero bueno. Sí, claro. La estaba por poner, todavía he tomado algo, pero tampoco. Ujú. Si querés, vamos a hacer Para no- otra película. Y nos vamos a quedar sin película. Entonces, ocurre el resultado. ¿Sí? Tenés un criterio Sí. de oportunidad arreglado. Ahora, aparece en la fiscalía la Asociación de Víctimas de Conductores Desconocedores de la Zona, barra ebrios, barra que manejan rápido. Sí. Sí. La Asociación Neuquina. Estrellas amarillas. Sí, y te dice, Estrella Amarilla, Sí. y dice, a ver, doctor Jofré, estamos cansados de perder Vidas. sí. vidas humanas por estos conductores irresponsables. Necesitamos una sanción ejemplificadora para que esto no ocurra más. Sí. Ni uno, sería ni uno más, ni una más. No más en accidente de tránsito, sí. Bien, perfecto. Sí. ¿Qué hago? Sí. Bien. Y yo ahí, Por ahí vamos, ¿no? pero yo ahí previendo esa entrevista, recordemos que no debo apartarme de esto que dije al inicio, escuchar a la víctima. Yo previo a llegar a esa conversación y a dar una respuesta, yo ya realicé un análisis de evidencias, sí, analicé evidencias, determiné, vamos a ponerle chimichurri como usted dice, determiné un exceso de velocidad porque justo está ahí, justo en esa zona, siempre sabe haber un móvil policial. Y vos en principio tenés una infracción del deber de cuidado. Exacto, tengo todos los elementos. El caso está, exacto. Yo ahí en esos casos no aplicaría, haría la formulación de cargo correspondiente. ¿Por qué? Claro, porque recién no lo hacías. No, pero le agregamos, Ahora vino la asociación de exacto, víctimas, y yo agregué, y ahí- igual por ahí lo tiré elementos, todo esto lo hicimos, no encontramos, me acuerdo que hicimos alcoholemia, hicimos Pero todo, sigue- no encontramos nada. Pero sigue estando el criterio de oportunidad del código, por más que venga la asociación de víctimas, incluso venga la Asociación Nacional de Víctimas. Sigue estando ahí el criterio de Si oportunidad. yo ahí no aplicaría el criterio oportuno. ¿Por qué? Claro, ¿Por qué? ¿Por qué Porque el tengo- cambio de criterio tan abrupto? No de oportunidad, el tuyo. No, porque Hace 2 minutos, porque un sí, cambio, ahora no. porque yo tengo un cambio primeramente, agregué al chimichurri. En mi caso original Sí. no había ningún elemento de violación de deber de cuidado, no había un dolor eventual, No, es decir, pero- no había nada, Pero no tenía mira, nada. el Fernando te dijo, Sí. conducía alcoholizado. Alcoholizado, sí. Yo te dije que iba a excesiva velocidad. Ahí ya no, porque- Llegamos a que iba un poco alcoholizado y un poco excesiva velocidad. Sí. Sigue sufriendo, ¿eh? Sí, por sí, la sí, muerte sí, que sí, causó. no, está Sufrió, la familia pero destrozada. sí, sí, Eso totalmente sigue de acuerdo. estando, el Pero ahí me sufrimiento- cambió el caso. Ahí ya me cambia ¿Pero la qué es lo que visión de. cambia? ¿Qué Me, cambió? me ¿Qué cambia cambió? la política y el hecho. Estoy ante una conducta delictiva. Y si estoy ante un hecho, Pero siempre estuviste en una conducta sí, delictiva. pero en este caso es violación del deber de cuidado, alcohol en sangre, exceso de velocidad, violación del deber de cuidado, no tomar las medidas necesarias de precaución de un lugar que no conocía. Es que el dispositivo del código, digamos, el dispositivo del código procesal, que contempla la habilitación para que vos no ejerzas la acción penal por una sanción natural, Sí, a la cual parecería que no hay que agregar una pena estatal, porque sería demasiado. Bien, contempla que la acción es típica, antijurídica, Sí. culpable a priori, sí, sí. pero tiene otro problema, un problema de punibilidad, si vos querés. Después vemos cuál es el problema, pero lo conversamos.
el delito lo tenés. Porque si no, no estaríamos hablando de derecho penal, estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, bueno, acá el problema es, nada cambió. Nada cambió, la muerte de la niña la tengo. La muerte está, sigue siendo pariente. Sigue habiendo un problema familiar. O sea, sí, es lo que vos relatabas. Sí. Lo único que cambió es que te aparece una víctima, una asociación de víctimas por vidas perdidas, por mal manejo vehicular, y que te dice, no, espere, no. Perfecto. No archive esto. Sí, lo entiendo. No archive esto porque tenemos que cortar con las muertes por accidente de tránsito. Sí, pero yo en este caso me voy a desdecir, como usted dice, Doc, es decir, voy a sacar el chimichurri. Sí. Si ahora entendí la pregunta, me mantendría en la primera decisión tomada. ¿Y si tuvieras una instrucción general del fiscal general? Es que la tengo, que hay una instrucción general del fiscal general que establece como en los casos que no se deben aplicar los criterios de oportunidad. ¿Pero concreta? Sí, establece en casos de hechos dolosos, la instrucción habla de decir hechos dolosos donde el conductor se da la fuga o resulta una muerte temeraria de la persona, o hay varias muertes. Ahí nos pone nosotros... ejemplo, no es ni una culpa temeraria. No, para nada, ni para nada. Doloso, ni el tío se fue a la fuga. No, para nada. Acá, si existiera una instrucción del fiscal general que dijese, bueno, el público fiscal no prestará la aplicación de criterio de oportunidad en caso de... Excepto que sea, digamos, evidente, desproporcionada la aplicación de una sanción estatal, o cuando no dejar lugar a dudas, o ponerle que no dice ninguna excepción. No te dice, mira, los casos de homicidio culposo, cualquiera sea la modalidad, no podés. Tengo que seguir el criterio establecido por la resolución del fiscal general. Acá ya no hay asociación de víctimas, ya hay que eso, dentro de los principios que gobiernan la actuación del Ministerio Fiscal, las instrucciones generales están relacionadas con cuáles son los principios que gobiernan, a los cuales se debe el Ministerio Público Fiscal. El interés público es uno. El interés público por ley orgánica, el principio de legalidad, el principio de objetividad, ¿sí? La solución del conflicto primario y tender a la paz social, a la armonía social entre los... Faltan justo los dos que fundamentan las instrucciones generales. Faltan justo los dos que fundamentan las instrucciones generales. ¿Cuáles son los dos que fundamentan las instrucciones generales? La objetividad, ya lo dije, la oralidad, la legalidad, el principio de legalidad, ¿sí? El principio de oportunidad. Sí. Faltan justo esos dos. Me estás poniendo suspenso. ¿Qué es el Ministerio Público Fiscal? ¿Quién manda? El fiscal general. Entonces, la resolución es cumplir con la resolución del fiscal general. Sí, pero ¿y somos todos qué? Digamos, ¿cómo está organizado? Claro. ¿Cómo está organizado? ¿Cómo funciona? Claro. ¿Por qué le hacemos caso al fiscal general? Porque por la estructura es el organismo superior, después vienen los fiscales jefes, ellos determinan, y nosotros somos los fiscales del caso actualmente, estamos cumpliendo las directivas, la política criminal que establece a través de la ley orgánica, el fiscal jefe. Dependencia jerárquica. Dependencia jerárquica. Y hay un tema de unidad de actuación. Unidad de actuación, perdón, sí, para todo, la unidad de actuación y de criterio, establece. Unidad de actuación y criterio. Para eso tiene la instrucción general. Sí, señor. Bueno, acá tenés una. Sin asociación de víctimas. O sea, acá no viene la asociación de víctimas. Bien. Estamos cambiando el caso cada 30 segundos, pero de eso se trata. Perfecto. Bien, y te dicen, no, usted no puede. La cumplo. No puede. La cumplo, unidad de criterio. La cumplís. Tenés al papá, ahora tenés al papá abrazado con el hermano, llorando en la tumba de la nena, diciendo, nunca, el hermano le dice, nunca te voy a poder devolver lo que te saqué, el otro le dice, hermano, quédate tranquilo, o sea, no pasó nada, todo nos puede pasar, que esto, que el otro, y a vos te conmueve. O sea, ¿te parece como que a esa pobre gente meterle un proceso es medio mucho? Sin embargo, tenés una instrucción que te dice, no, cortemos con tanta dulzura, basta de muertes por accidentes de tránsito. Se lo tendré que explicar. ¿Lo cumplís? Sí, ahí tendré que explicarlo, tendré que sentarme con
con la víctima, explicarlo, y esto será decidido también, él lo va a pedir, en este caso lo va a pedir el defensor, seguro el defensor va a hacer aplicación de este Pero lo criterio. pide, pero vos no lo... No me voy a oponer y voy a dar argumentación, en principio este de unidad y de criterio que tenemos fiscal. La actuación. Que O sea, la sí, dependencia jerárquica de la sí, actuación. que de adaptación, total. Y a vos, más allá de, vos decís, lo cumplís, ¿te parece bien? ¿Te parecería bien? Usted me lo Puede pregunta ser. como una Sí, cuestión personal o como funcionario. Sí, Personal no. Bien, ¿y cuál sería el fundamento, suponiendo, vos decís que cumplís, pero Sí. suponete que se te pasa por la mente no cumplir? Sí. ¿Cuál sería el fundamento, quizás en mi opinión, pero bueno, vos podés tener otra, Sí. podés tener otra de allá, pero cuál sería el fundamento más contundente como para decir yo no, esto no lo puedo empezar? Si lo empezás, ¿para qué lo empezás? Ejercer la acción, formulas cargos. Ya formulé cargo, me dice usted. Bien. No, que podés decidir formular perfecto, cargos porque perfecto. el fiscal general te dice, acá no hay soluciones alternativas. Y yo le cuento lo que se lo doy con un caso real. Lo que sucede generalmente, Doc, usted lo debe saber, siempre hay una charla, si se hizo, si esto se convirtió porque por ahí las asociaciones recurren, como es una fiscalía muy abierta, nuestra fiscalía de Neuquén, recurren al fiscal general, recurren a una audiencia con el fiscal general, y el fiscal general lo que hace generalmente es a través, en forma personal, llamar al fiscal jefe, decirle, mira, tengo esta situación, ¿me puedes explicar qué es lo que pasó? Le explicaríamos la situación, se le explicaría, y yo le diría en ese caso, mire, no lo voy a cumplir, ¿por qué? Porque trabajé con los psicólogos, trabajé con el Centro de Atención de las Víctimas de Delito a nivel provincial, atendí acá, es decir, Doc, llegar a una acusación sería de esta forma, Doc, llegar a una acusación sería mucho más gravoso para la familia. Pero aparte de eso que obviamente que es un fundamento, ¿cuál sería el problema de intentar llegar a un juicio? Desde el punto de vista de la eficiencia en el ejercicio de la acción penal. ¿Cuál sería? El problema el inconveniente para el ejercicio de la acción penal. Repito Sí. el último capítulo de esta historia. Están los hermanos abrazados, llorando, como que la pérdida, vos tenés una instrucción que te dice que no podés, en los casos de accidentes de tránsito no se puede porque ya hay mucha gente que se muere. Sí. Bueno, y vos decís, bueno, yo ejerzo la acción. Ahora, si vos quisieras tomar otro camino, ¿cuál sería el argumento vinculado con la eficiencia en el ejercicio de la acción? Vos tenés ese cuadro. Usted me dice si yo decido ir y formular cargo, presentar. No, si a vos se te ocurriese no formular cargo. Perfecto. Desoír la instrucción y tuvieses que fundar eso. Yo lo fundaría. Generalmente, el tema que subyace es la independencia de criterio de los fiscales. Sí. Es el tema subyacente al ejemplo. Pero supone que vos quisieras abstraerte de la instrucción. Tendrías que buscar argumentos. Yo escribiría de la siguiente. Hay uno vinculado con la eficiencia de la acción penal, con esa acción que tendrías que ejercer de acuerdo a la instrucción. Sí. Bueno, vos podrías decir, yo ejerzo la acción. ¿Para qué la ejerces la acción? ¿Para qué formulas cargos? Yo formulo cargo para... ¿Cuál sería la finalidad de formular La finalidad del cargo es plantear la situación de un hecho, en este caso plantear la situación de un hecho, buscar una respuesta y buscar una sanción penal. Y ahí aplicaría, si yo formulo cargo, aplicaría el 123 del Código Procesal Penal, que trabajaría para llegar a una solución del conflicto, ¿sí? Yo formularía los cargos, en este caso, y trabajaría como me lo está... Pero la instrucción dice que no. Que no formule. Que no formule. No, en este caso la instrucción dice que formule. Que no formule, pero ahí yo tengo el articulado que me lo permite. Yo tengo ahí la fundamentación para trabajar. Trabajar dentro de la limitación penal preparatoria. Ahí está el conflicto. Ahí está el conflicto, sí. Me quedo con el código. Bueno, recién decías cumple la instrucción. Ahora decís que... No, está bien, pero me voy a acomodar un poquito a los ejemplos que cada 30 segundos dice usted, Doc. No. Es decir, voy ante esta situación. Yo te voy poniendo, Yo en la realidad, Doc, en ese caso... El ejemplo lo cambiamos. Yo el ejemplo, sí, la verdad, la verdad es que yo no llevaría este caso, no lo llevaría a juicio, explicaría y diría... La pregunta es cuál es un argumento fuertísimo para no llevarlo más allá de la instrucción. El tema, más allá de lo sentimental, reitero un punto, yo siempre soy de este criterio que nosotros los fiscales
no tenemos que perder el criterio de humanidad y no tenemos que perder el rumbo de la víctima, porque la víctima misma, que es este tío, fue en este caso la que me dijo, yo no quiero seguir con esto, es mi hermano, nosotros lo vamos a charlar. De hecho, les cuento, ya sé que no le cuento al final de la película, me acuerdo que al año me llamaron para una fiesta diciéndome, fiscal Jofre, en ese momento, fiscal Jofre, le quiero comentar, vamos a pasar la primera Navidad juntos. A mí me reconfortó. Podrá venir el doctor Jerez, me va a llamar, me va a retar, pero a mí me confortó. No, está bien, pero voy al caso de decir, la familia, la unión familiar, me parece que ahí yo me sentí hecho, me sentí desde la fiscalía. Entonces, colateralmente con esa experiencia que vos estás contando, o sea, si vos ejerces una acción penal, formulás cargos, es para llevar el caso ¿a dónde? Al juicio. Bien, perfecto. ¿Y a vos te parece que sería eficiente el ejercicio de la acción penal en ese contexto de hermanos que se abrazan? ¿A esa familia la verdad que iría no. a un juicio a declarar en contra de alguien? No. O sea, ni se me ocurriría, ni lo pensaría. ¿sería eficiente el ejercicio de la acción penal en ese contexto? No, para nada. Bueno, ahí tienes una para nada. Para que excepcionalmente defiendas la independencia de criterio. Más allá de las instrucciones, porque la política criminal surgiría de esa hipotética instrucción. Perfecto. ¿No? Chido. ¿Fuente? Del tema, yo creo que estamos, ¿no? ¿Lo podemos sacar del tema? Sí, no, sí, salimos largamente. Si googleaste, vas a andar bien en esta porque es la última noticia de Hechos Malas. Juicio por jurados. Sí. Termina el juicio por jurados. Pasás a la audiencia de imposición de pena. Juicio por jurados es un abuso sexual de una niña menor de edad. El imputado es su padre biológico. Tiene los condimentos suficientes para vos como fiscal jefe que hiciste ese juicio por jurado solicitar la pena máxima prevista para ese delito, que son 20 años de prisión. Sí. Y los 20 años y después de garantía en la cesura te lo da. La defensa impugna, basándose en distintas consideraciones de los atenuantes o malas consideraciones hechas por el juez de garantía, supuestamente, de los atenuantes del caso, y te reduce esa pena, el tribunal de impugnación, de 20 años, la baja a 10 años y 6 meses de prisión. ¿Qué haces con esa situación? Si es que puedes hacer algo. Bastante loco. ¿Cómo? Bastante loco. Después te cuento. Después te cuento. Si voy, lo que establece el código establece la facultad de impugnación del fiscal, Sí. ¿sí? La facultad en los casos de juicio por jurado, Sí. ¿sí? Habla específicamente de casos de sobornos, ¿sí? O Sí. de haber demostrado que los jurados estuvieron presionados ante una situación para decidir, ¿sí? Sí. Ahí. Sí, Está. los jurados con la pena no tuvieron nada que No ver. tuvieron nada que ver. Ahí yo impugno. Uh-huh. ¿Y tenés algún impedimento legal para impugnar? El impedimento legal lo da el 241, que es del Código Procesal, ¿sí? Es un impedimento legal, pero yo creo que iría por arbitrariedad de la pena. ¿En qué consiste el impedimento? ¿Cuál es el impedimento? El impedimento es la pena, es decir, que pedí una pena y dieron menos de la mitad de la pena. Dieron más más. de la mitad. Dieron más de la mitad de la meses pena. Exacto. Y ese es el impedimento, el 241.3. Sí, Vos decís, impugno igual, sí, a pesar de que el código específicamente te dice que no podés. sí. ¿Y en qué fundamentarías esa impugnación? ¿Por qué le contesto esto? Yo tuve fuera del juicio por jurado un caso ganga, ¿sí? De Zapala, Sí. donde me tuve no es la misma situación, No, pero es en ese sentido impugné, ahí se me dio razón, impugné en este caso, ¿qué era el caso? Porque cada caso hay que tenerlo en cuenta, el caso suyo de Hechos Malas, y en este caso Ganga, era una niña víctima. Era una niña víctima de delito, ¿sí? Teníamos una mujer víctima de delito, lo cual el tribunal entendió que ante esta situación tenemos que darle la importancia, valorar con perspectiva de género, ¿sí? Esto que tanto tenemos, prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género y tener un juicio justo, que lo tuvo, pero en cuanto a la pena se me habilitó y se habilita poder impugnar esta pena, porque lo que está diciendo el tribunal es, bueno, el 40 y 41 si fue mal valorado y bajó de esa cantidad, bajó Claro, la pero ahí tenés una prohibición. Claro. Exactamente.
¿Cuál sería el...? El argumento para impugnar. Claro, porque el O defensor sea, vos ahí- no tenés habilitación Claro, objetiva, no tengo tenés esa- limitada tu ¿Cómo facultad recursiva. Sí. ¿Cómo Entonces discutís la la pregunta es, admisibilidad del claro, recurso? Porque el exacto. defensor va a decir, disculpe, me tocó el 41 Nada, y dice, acá el doctor Jofré nada tiene para impugnar. Ya tiene para esto es impugnar. inadmisible, ¿no? Porque le dieron Sí, más de la mitad. yo le diría, mire, sí, plantearía, me sentaría en el tribunal de impugnación, diría en cuanto a la admisibilidad objetiva y subjetiva, Sí. entiendo que estoy en una situación que afecta el derecho de la niñez, ha vivido una vida libre de violencia, Bien. estamos dentro del abuso sexual, es un delito contra la mujer, es una perspectiva de género, sí que debe ser tenida Bueno, en cuenta, pero, ¿sí? a ver, la defensa entonces qué? te contesta, sí, ya sé que todo eso se discute Está bien, en el pero caso. bueno, por Y el eso- juez individualizó esta pena porque parte de los mínimos Ujú. y porque Sí, pero yo- creen penas cortas pero efectivas, Sí, y pero- no largas pero llenas de Claro, pero fueron más, salidas, de lo que sea. hay arbitrariedad, hay una arbitrariedad manifiesta en la valoración. ¿Y por qué? Sí. ¿Por qué hay arbitrariedad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los elementos que yo, como se supone, ¿Está bueno, dentro de la escala? que ¿Pena como fiscal, individualizada? sí, está Sí. bien, está en la escala, pero yo no estoy, es decir, yo lo que ofrecí en ese caso como fiscal jefe, llevé para elementos, pautas mensurativas para agravar la pena, no fueron valoradas correctamente por el juez. ¿Sí? Bien, pero No vos ya te fueron fuiste al valoradas. fondo de la cuestión. Sí. Y yo te Y digo la que pregunta era- discuta la admisibilidad del recurso. ¿Cómo fundamentás Claro. o qué solicitás para que ese recurso lo consideren No, admisible? La inconstitucionalidad Bien. De la limitación. de la limitación fiscal. Fundado en... Fundado en el derecho, fundado en el derecho a la igualdad que tenemos para poder reclamar e ir ante el Tribunal Superior de Justicia. ¿Igualdad respecto de quién? Igualdad respecto al resto de los, porque el querellante con respecto a los otros acusadores, el querellante particular o el Sí. querellante institucional, ¿sí? Es decir, la Defensoría de los Derechos del Niño. Ujú, ellos sí pueden, no tienen la limitación. No de tiene los limitación. Ujú. ¿Algo más? Plantearía la inconstitucionalidad porque diría el caso concreto, normas violatorias, las normas violatorias del fiscal de poder llevar esta causa a que sea analizada por un tribunal superior, a que se le permita que se valore que toda esa pena o esa prueba que ofrecimos para la cesura no fueron valoradas correctamente, ¿sí? Que el tribunal valore y mantenga los 20 años No, que pero ahí tenés resolvió. un tema. Suponete que te vale, o sea, vos vas a la falta de fundamentación. Sí. ¿verdad? Que es el fondo. Claro, vos vas a la falta de fundamentación. Es como que me dicen, como que te dicen, le doy 10 años y 6 meses en el ejemplo de Fernando porque es hincha de Boca. Y yo soy hincha de River, y yo también, entonces quiero que cumpla una pena reducida, porque me quiero encontrar con él dentro de 7, 8 años en la En la Bombonera. final de la En la libertad. final de la Libertadores, no va a ser en Madrid, porque sería un... Bueno, paremos ahí. Pues. Vaya, no, sabes que no. Pero bueno, ahora, sin fundamento, obviamente que estás habilitado para impugnar. Ujú. O sea, no existe acto institucional que carezca de fundamento, excepto el veredicto de los jurados, que tiene fundamento pero no es conocido. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, la pregunta es, ¿qué otro argumento más allá de la ausencia? Suponete que está fundada la Se me decisión. limita la acción. La acción penal del fiscal se encuentra Y limitada. yo, defensor, te diría, no, que ¿cómo va a estar 10 limitada la años, acción pero- si le dan 10 años y 6 meses? Está bien, pero yo quiero... Bastante bien le fue, Sí, doctor. bastante bien me fue, pero Claro. quiero ir, y hoy la acción del el fiscal se encuentra limitado, es decir, se pone fin al proceso porque yo no puedo impugnar y planteo que tengo la acción, que se me permita esa acción para poder llegar al Tribunal Superior de Justicia y que revea el monto de la pena. A ver, pero sigue pareciendo como que el diagrama institucional a vos no te da recursos. Seguimos un poco en la misma Vos decías de fundamentarlo, que dijiste algo por ahí, de fundamentarlo en función de desigualdad. una desigualdad respecto de la querella. La Corte ha dicho algo respecto de eso. De si tenemos o no tenemos, o por qué no tenemos, las mismas facultades recursivas, las querellas particulares, por ejemplo, o la víctima, si querés ponerle más fácil, que el Ministerio Público Fiscal. ¿Tenemos o no tenemos, según la Corte? Tenemos que tener el mismo derecho a recurrir, por ejemplo, al doble conforme, por decirlo. La Corte ha dicho algo respecto de eso, de si tenemos o no tenemos el mismo recurso los fiscales que las víctimas de acceder a un doble conforme. Nosotros siempre llegamos al doble conforme en los recursos, ¿sí? Los fiscales. Los fiscales, vos entendés que siempre Sí. tenemos derecho al doble conforme. Sí, ¿Y la Corte lo ha sostenido eso? sí, lo ha sostenido. No me acuerdo el fallo, Doc, pero sí. Ok. No sé cuánto llevamos, no lo quiero. ¿Cuánto sigo? Una hora llevamos.
No, un poquito menos. Un poquito menos. Contanos ahora el nudo, rápidamente. Del caso De de Yaituqueo. Lucas. De Yaituqueo. Yaituqueo, Se había vencido el término de tema veníamos con preparatorio. la vieja ley de los casos, de los casos anteriores, que eran de los juzgados de instrucción, Ujú. ¿sí? Se pasó al nuevo sistema, no había declaración indagatoria, formulamos cargos, ¿sí? Un hecho horrible, doble abuso sexual con acceso carnal, anal, vaginal, oral, todas las agravantes posibles, agravadas también por la convivencia coexistente, ¿sí? Por la guarda, formulamos cargo y ahí todavía, como dije anteriormente, estábamos todavía con el análisis de los 4 meses, formulamos cargo y pedimos decimos en la audiencia, o lo digo en la audiencia de formulación de cargo, que voy a solicitar que la víctima, se me pregunta y la víctima va a declarar en juicio, ¿sí? La defensa muy hábil plantea dice, bueno, mire, hay que cumplir a rajatabla lo que dice el código, ¿sí? Lo que yo le planteo a la jueza de garantía, le digo, no, hay que escuchar a la víctima, ¿sí? A la víctima, a las oficinas judiciales nadie la llamó, porque dijo, nosotros cuando pedimos las audiencias, ticleamos a quien hay que citar. Y ahí ¿sí? sobreseyeron. Ahí lo Y sobreseyó eso vos lo terminás ganando en el Tribunal Superior por en el acuerdo acuerdo 4, ¿sí? provincial. Acuerdo 4 del año 2015. Pero dicen, antes hay que escuchar a la escuchar a la víctima. Y sí, Para en las rotativas escuchen a la víctima. exacto, paren ahí y eso generó, le voy a decir sincero, usted doctor lo sabe, pero generó un cambio en la provincia, fue un fallo que generó un cimbronazo importante desde lo jurídico, porque a partir de ahí no hay una víctima que no sea escuchado para todo tipo de audiencia. ¿Sí? A ver, yo te sigo siendo abogado del diablo de todo, pues, me encanta. Independientemente del El éxito. pasado defensor. Sí, tengo un pasado defensor. No, yo era defensor de los malos. En esa época no sé si eran malos, que los malos y los buenos van cambiando de acuerdo a las épocas. ¿Es así? Más allá del éxito profesional y más allá del buen criterio de escuchar a la víctima. ¿Es así? Cuando vos tenés un plazo fatal. Sí. Y evidentemente hay. Dejá de lado la cuestión del plazo, no volvamos al plazo porque además fue materia de. Varios temas fueron materia del examen escrito, ¿no? Así que ahí tuvimos dogmática penal, tuvimos varias cosas. Sí. Bueno, por eso estamos más con procesal en este momento. Pero es así, o sea, si el Estado tiene un desinterés a ver, como que no ejerce la acción, deja pasar el tiempo. Eso involucra también a llamar a la víctima, o sea, se desinteresa del caso de todo punto de vista. Hay que llamarla. Entonces, no, te entiendo. Pero un defensor podría decir, mire, usted no me puede decir que el plazo, usted que se desinteresó, suponete que pasan 10 años. Sí. Usted se desinteresó, pero dentro del desinterés está llamar a la víctima también. O sea, como no investigó, no llamó a la víctima, no le importó. ¿Sabe por qué no me venga a decir que el plazo no se cumplió porque no llamó a la víctima. Claro, si no le importó nada. ¿Sabe por qué lo miro? Doc, ¿sabe por qué lo miro? Me hace acordar mucho a un ex defensor, un amigo, Miguel Manso, que lo miro a usted, hizo el mismo planteo. Pero en ese punto el doctor Manso hizo el mismo planteo, con otras palabras que está haciendo usted. Claro, porque pareciera que la convocatoria de la víctima forma parte del desinterés anterior. Dejá de lado si en 4 meses puede perimir algo, perderse algo, lo que busque. Pero tiene lógica eso de no, esperen. Interésese y llame a la víctima. Es probable que se desinteresó antes y no llamó nunca. La idea es trabajar trabajar desde el primer inicio de una denuncia con la víctima, siempre. ¿Cuál es? Ahora ya me enganché de vuelta. Mira, yo ya te quería liberar, pero ahora me enganché otra vez. Bueno, ya teníamos que saber el final de la película. Sí, ya está. Al final de la película fue lo siguiente, que ese día, me acuerdo, la víctima sentada al lado mío, el imputado sale, se da un abrazo con el defensor, gracias defensor, gritando, la víctima llorando en mi despacho, analizando y pidiéndome qué había pasado, porque terminamos, Marcelo, ¿qué pasó, Marcelo? A mí no me escucharon, yo quería hablar y charlando ahí en esa oficina y viendo al imputado, toda la familia, porque toda la familia del imputado estaba toda presente, un viva, el defensor era el mejor. Me acuerdo que el doctor Manso, el cual éramos amigos, falleció. Me llama, me dice, lo lamento, Marcelo, me dice, pero
Por eso me acuerdo. Dice, se te pasó, y me dice eso. Bueno, tenés que acordarte ahora de la víctima. Le digo, no, Doc, esto no terminó, Doc. Le digo, no vas a imponer, no, te van a sacar volando. De hecho, lo charlamos con la doctora Sandra González Taboada, lo analizamos muchísimo. Fue muchísimo, muchísimo para analizarlo. A ver, dejemos para cerrar, está bárbaro el antecedente. Yo la idea Lo entiendo. no es cuestionar lo que vos hiciste, Entiendo. y en definitiva lo ganaste y los goles valen uno, o sea, Sí, sea de sí. pelota parada o goles de Messi, bueno, bárbaro. Ahora, el argumento, viste, es medio como que se viene cuestionando la inacción y la resolución es, bueno, no, espere, convoque a la víctima. Es que forma parte de la inacción el tema de no a la víctima. Bueno, ¿sabe, Doc? No, Le puedo contestar sinceramente en este punto qué pasó. Ahí tiene una reacción. Ahí el fiscal cometió un error. El fiscal de caso que era yo. Sí. La inacción, no haber escuchado, no haber trabajado y valorado que en esa audiencia tenía que estar la víctima. Ese fue el error mío. No tengo que cargar a la víctima un error del fiscal. ¿Pero cuántos años tiene el antecedente? 2015. Bueno, era casi saliendo ahí, pero bueno, Doc, era una tarea que tenemos que cumplirla y hoy estamos posicionados de otra forma. Puesto como requisito legal incluso para el juez, antes de tomar la resolución. Claro. Entonces, sí. El código actual tiene notificar, digamos, hacer conocer por medio del creyente de la víctima las decisiones trascendentes para el proceso, sí, obviamente. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Me sentí muy cómodo, gracias, Doc, gracias, y voy a ver el fallo hecho para